Lo primero que tendríamos que ver entonces es de dónde viene la palabra albur y una de las teorías, y a mí me parece que es como, hay varias, ¿eh? Y de repente algunas son como muy extrañas, pero a mí me parece que la más probable o la que me convence más a mí es que albur viene de calambur, que es una figura retórica. Para quienes no lo recuerden, el calambur es cuando en una frase o en un verso acomodamos las palabras pegando unas, separando otras de una manera diferente para cambiar el sentido de lo que se está diciendo. En la literatura mexicana, uno de los calambures más famosos es el de Villaurrutia, ¿no? De y mi voz El del madura. bosque, ¿no? Mi Ajá. voz que madura. Mi Ujú. bosque madura. Y Mi empezamos a voz ver. Y que mi madura. voz Ajá. que madura. Sí. Y mi voz quema, dura. Entonces, separando y uniendo las sílabas de una manera diferente, vamos escuchando una frase que significa otra cosa, ¿sí? Eso es uno de los ejemplos entonces de lo que puede ser el albur y de dónde viene su nombre. A mí me parece que eso, que es como la teoría más probable, porque tenemos albures Ujú. que funcionan de esa forma justamente. Voy a dar solo un ejemplo. Igual, eh, es, es común en la Ciudad de México, en cierto extracto social, digamos, que cuando recibes una visita le preguntes, ¿qué te ofrezco? ¿Leche, té, chocolate? Y entonces, pues la gente dice, no, no se me antoja nada de eso ahorita, mejor agua, pero no entiende que ahí detrás, bueno, no entienden unos, pero otros sí lo entienden, que ahí detrás hay un albur, obviamente, que tiene que ver con el calambur, ¿sí? No lo voy a explicar y no lo voy a decir yo, lo voy a escribir después en los subtítulos para que vean cómo está funcionando esto, ¿sí? Pero no nos vamos a meter en la complicación de explicar. También los nombres, ¿no? Que de pronto hay Bien, nombres a manera de albur, no sé. Yo me acuerdo de varios, pero no. Tú vas a tener ejemplos. sí, que es frecuente, incluso hemos sabido, esas bromas se hacen en las escuelas, cuando el profesor o la profesora, sobre todo esto se le hace, por ejemplo, a las profesoras, que muchas veces no se dan cuenta hasta que ya lo dijeron, que los estudiantes escriben el nombre, ¿no? Y Ajá. después cuando la profesora lee el nombre, pues lee lo que está escrito y no se da cuenta que es un albur hasta que el grupo se ríe y entonces ella ya cae en la cuenta que cayó en la trampa, ¿no? Ahorita es más divertido ver cuando presentadores extranjeros están mandando saludos. Ya ahora esa es la nueva modalidad, ¿no? Que sea igual a programas extranjeros, ¿no? Donde les mandan salude por favor a fulano y entonces leen el nombre y no se dan cuenta. O incluso ha pasado con sobrecargos, ¿no? Que también de repente les dicen, oiga, estamos buscando a tal persona y lo dicen en público. Y claro, quien hace la broma lo está grabando porque sabe que lo va a decir, ¿no? Entonces, bueno, no. ¿Crees que haga falta decir algunos nombres de esos? Yo creo que no es necesario. Tal vez los escribimos nada más Ándale. y ya alguien los leerá, los diré en voz alta Si y, quiere. y si no lo entendieron, pensarán en el significado, ¿no? Bueno, Haga. pero entonces, esa es la primera figura retórica y es posiblemente, a mí me parece, la que le da nombre al albur. O sea, albur de calambur, ¿no? Ujú. Luego, otra figura retórica. Y ojo, esta figura retórica es la que nos sirve para explicar el doble sentido, como lo entendimos hace rato en los chistes que yo conté, y es la dilogía. La dilogía es cuando una palabra puede tener dos significados, ¿sí? Y entonces se está usando con el significado literal, pero también cabe el otro significado que le da un sentido distinto a la frase, ¿no?
cuando conté el chiste de la mujer que llega a cobrar por el cuarto que le rentó a la otra persona, claro, ahí cuando dice cuarto, eso tiene otro sentido. Claro. ¿Sí? Y cuando, bueno, en fin, ¿Qué no, vas a explicar parte por parte? sí, pero ¿para qué explicamos con tanto detalle? No hace falta. Pero voy a dar un ejemplo y ahorita voy a dar algunos ejemplos, varios de los ejemplos que voy a dar son o refranes populares muy conocidos o algunos de Chava Flores, porque Chava Flores tenía unos albures muy finos y ahorita voy a explicar algunos ejemplos de estos. Pero, por ejemplo, para ver cómo funciona la dilogía en el albur, Chava Flores tiene una canción muy famosa de albures que se llama La Tiendita, ¿sí? Y entonces, en uno de Pero no, los... tiene varias, ¿no? No, tiene varias, pero Ah, ejemplos de esa canción. bueno, bueno. Entonces, uno de los versos dice, eh, bueno, para quien no conozca la canción, la pueden buscar en las plataformas de música y video. Sí se encuentra Sí. fácilmente. Incluso la letra, si la quieren leer, la pueden buscar también en internet. Es muy fácil encontrar las canciones de Chava Flores. Esta es La Tiendita. Y en uno de los versos, y esta canción de La Tiendita se trata de alguien que se supone que recuerda la tienda de su pueblo y empieza a decir lo que se vendía en esa tienda, los artículos, los objetos que se vendían en esa tienda, ¿no? Y entonces uno de los versos dice, chorizo del que traen los inditos de fuera, ¿sí? Dilogía. Chorizo se puede Ya entender, sabemos, esa dilogía es muy fácil. Otra. no hace falta explicarla. Entonces, bueno, eh, el embutido puede tener otro significado, no lo vamos a decir ya, y del que traen los inditos de fuera, a lo mejor ahí sí hace falta un poco de contexto para quien no tenga el referente cultural. En la Ciudad de México, porque esta canción es del siglo pasado, del siglo XX, más o menos como de mediados del siglo XX, a la Ciudad de México llegaban los campesinos que se les decía como genéricamente indios, inditos, y traían las cosas a vender. Y cuando dice de fuera, es porque era fuera de la ciudad, porque de ahí venían, pero claro que aquí puede tener otro sentido si pensamos que el embutido puede entenderse de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, ese es, Ya entendimos. No vayas a poner imágenes, por favor. no, de esto no vamos a poner imágenes. Entonces, bueno, eh, ese es el doble sentido. El doble sentido se explica a partir de la dilogía, ¿sí? Ahora, de estas canciones, a propósito del ejemplo de Chava Flores, cuando decía yo que muchas veces el albur no se entiende y la gente no lo entiende, este mismo compañero, que ahora es académico de la lengua, contaba una anécdota. Decía, yo tenía unas sobrinas que cantaban una canción de Chava Flores, dice, y ellas no sabían lo que estaban cantando, pero pues él y otros adultos se llegaban a dar cuenta, ¿no? Pero tampoco les podían decir a las niñas lo que estaban cantando, ¿sí? Y es una canción de Chava Flores muy conocida también que se llama Los frijoles de Anastasia. El verso completo, la canción dice, los frijoles de Anastasia se los ha comido el gato, ¿sí? Sí. Entonces, ahí tenemos por un lado, metáfora y por otro lado, el calambur, ¿sí? Voy a explicar la metáfora, o no, creo que tampoco hace falta que mejor, pero a Qué ver, explicativo te pusiste hoy. no, vamos a decir que este verso o estos versos de la canción de Chava Flores, los frijoles de Anastasia se los ha comido el gato,
aluden sexualmente a lo que en la Edad Media llamaban el pecado nefando. Y no digamos nada más, Ok, ¿vale? ok. Ahora ya saben, buscar en el diccionario o Cre- en Google Creo que qué con es un eso, pecado nefando. ajá, ya, con eso ya se habrá entendido lo que quieren decir esos versos. Y obviamente como la música de la canción era muy pegajosa, las niñas andaban cantando y bailando la canción, Exacto, sí, no se daban cuenta. Y ahí es que no se daban cuenta realmente porque eran niñas, no que se hicieran las inocentes, sino que realmente no sabían que estaban cantando, ¿no? Pero bueno, sí. ese es un ejemplo. ¿Por qué es metáfora? Por la sustitución de un elemento por otro. O sea, lo que aquí se está nombrando como frijoles alude a otra cosa, ¿no? Que ya Que pusiste, tienen que ver con el pecado nefando. exactamente, ya pusiste cara de que ya se entendió. Bueno, muy bien. Ah, Otro ejemplo de albur que se basa en la metáfora, y ese es un albur que a mí me parecía también, ese yo recuerdo haberlo escuchado en la prepa. Yo estudiaba en la prepa 7 que para quien no conozca la Ciudad de México, es una prepa de la UNAM, está muy cerca de la Merced, y eso explica un poco el tipo de ejemplos que estoy dando y las cosas que yo escuchaba en esa preparatoria, ¿no? Y alguna vez un compañero le decía a otro, oye, vamos, ándale, acompáñame. Es más, te disparo unos ostiones en el centro, ¿no? Ah, ¿Quieres comentar algo? Bien. Ese ¿No? albur, obviamente, solo se puede explicar como albur si lo entendemos como una metáfora, ¿no? Efectivamente. No sé si tú quieras comentar algo sobre eso. No. No quiero comentar la metáfora. Bueno, pero creo que ya quien está escuchando ya va entendiendo cómo puede funcionar, ¿no? Y así albures que se basan en la metáfora, pues hay más ejemplos. No vamos a dar más ejemplos, nada más es como una muestra. Al final lo que yo quería era que comentáramos figuras retóricas y algunos ejemplos que demostraran esa figura retórica, ¿no? Bien. Aquí sería interesante también que habláramos un poquito de materiales que nos ayuden a entender la función de la metáfora en el lenguaje, en el aprendizaje, no sé, pero también que hablen de la vida cotidiana, ¿no? ¿Te acuerdas bueno, yo sí me acuerdo del nombre del libro, pero ahorita se me olvida el nombre, nada más me acuerdo del apellido, de la metáfora de la vida cotidiana de la COF. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro, claro. A ver, no recuerdo ejemplos del libro, pero la idea básica es que la metáfora está más presente en la vida cotidiana de lo que nosotros tenemos conciencia, ¿no? Eso por un Entonces, lado. Y por el otro es justamente la dimensión simbólica que necesitamos para poder aprender también los significados, ¿no? Y por eso la metáfora es tan importante como un recurso lingüístico y como un proceso de aprendizaje, también un proceso del pensamiento. Una metáfora que menciona Lakoff, que es muy común y que además es bastante inocente, es el dinero vuela. Ahí estamos estructurando una otra metáfora. vez, no te puedes, otra vez. Sí, el dinero vuela, Ah, ¿no? Igual, es una metáfora y ahí tenemos que es bastante inocente. Y vemos cómo se puede aplicar en muchos espacios y de muchas maneras, pero es importantísima para el proceso de pensamiento humano. No sí, sé si quieras mencionar ahí alguna otra metáfora que te acuerdes, o si no, pues síguenos contando de las metáforas que es te que, sabías de la prepa. no, sí, digo, ahí yo aprendí mucho y no necesariamente en los libros, pero sí, no, tenía un compañero que era muy alburero, pero un albur muy fino. Yo ahí realmente aprendí a escuchar y no me lo decía a mí porque jugaba con otros compañeros, pero yo los escuchaba y yo
tenía tiempo, como no era contra mí, tenía tiempo de pensar todo lo que estaba diciendo y era realmente muy ingenioso, muy rápido, muy hábil para decir estos ejemplos, ¿no? Bien. Ah, la otra figura retórica que creo que podemos encontrar es la paronomasia, ¿sí? Que aunque se define como la repetición de palabras con sonidos semejantes, y esto también nos lleva a la literación, me parece que aquí funciona porque se sustituyen unas palabras por otras que suenan de manera semejante, aunque tienen otro sentido. Y ojo, esto, esta figura retórica es muy común en los eufemismos, porque cuando nosotros decimos un eufemismo, justo muchas veces se basa en eso, en la semejanza fonética de las palabras, pero con un sentido diferente, ¿no? Ah, un ejemplo que, perdón, este, un ejemplo que era frecuente era el de hijo de tu Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? O sea, no se dice lo que realmente sería la grosería en este caso, ¿no? Pero se sustituye una palabra por otra que suena semejante, pero que alude a ella y que nos hace pensar en lo que se quiere decir. Y en el verso que yo daba de Chava Flores, justamente es eso, porque cuando dice los frijoles de Anastasia, Anastasia tiene ese sentido, ¿sí? Celos, y aquí viene el calambur, se los saco, mido el gato, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ya creo que ya con eso fue suficiente, ya no tengo que explicar más, pero ya quedó como más transparente por dónde va el albur, ¿no? Pero el nombre, en este caso el nombre que se utiliza no es inocente, o sea, es por la semejanza fonética con lo que se quiere decir, pero que no se dice. O sea, en ese sentido es el eufemismo, pero me parece que puede ser también una paronomasia. ¿Cómo ves? Yo me sabía así como el de los hijos de su Pink Floyd, el de, es una variante, obviamente, de hijos de su maíz palomero, Ajá, también, también, ¿no? también. Que ahí creo que también es otra, la figura retórica, nada más que ahorita se me fue el nombre, porque estoy cambiando la acentuación también para provocar esa semejanza fonética. No es lo mismo maíz que maíz, ¿no? O sea, hijos Ajá, de su maíz palomero tiene un cambio de sílaba tónica que lo que ayuda es a establecer esa semejanza fonética con lo que queremos aludir. Entonces, ahí está también otra. exactamente. Bien, bueno, pues como ves, esos eran los ejemplos de figuras retóricas y de algunos albures, algunos de la tradición oral de la Ciudad de México y otros de Chava Flores, ¿no? Que tiene, pues sí, ejemplos muy ingeniosos, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que también podríamos mencionar que hay muchos estudios que hablan sobre el albur desde el punto de vista lingüístico, por supuesto, que son Incluso Elena bastante Bernstein, me interesantes. parece que Elena Bernstein tiene un trabajo, ahorita no recuerdo el nombre, sobre el albur, por ejemplo. Ahí tenemos otro, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que hay mucha investigación ahí para seguir indagando sobre este rasgo de la cultura popular. Hay además también diccionarios, refraneros, repositorios, o sea, hay un montón de fuente de información que podemos tener ahorita a la mano. Yo cuando estuve haciendo esa investigación, que ya tiene un ratillo, pues utilizaba de pronto las canciones de Chava Flores, los juegos estos de Chaffy Kelly, por ejemplo, Exactamente, los juegos de Chaffy Kelly, los ¿no? discos que se vendían como discos en aquel tiempo de acetato, ahorita están ya en YouTube, esos discos de Exacto. acetato ya están en YouTube y la gente puede buscar también a quien le interese un poco escuchar esos. Hay que decir esto nada más. Los discos de Chaff y Kelly, que eran dos comediantes, dos actores, tenían un guión,
O sea, era un diálogo lleno de albures, pero ahí había un guión y pues ya Ujú. eso estaba planeado de cómo se iban a decir y contestar cosas, ¿no? En ese sentido, no era un diálogo espontáneo como el albur popular, tradicional, lo hace, ¿no? Sino que ahí ya, Lo que digamos que sí nos da un buen ejemplo, ¿no? Porque claro, emula esa rutina también, o sea, es una representación de cómo sería, digamos, en un momento cotidiano, ¿no? Ahí habría ese juego. sí, y nos da una muy buena idea, como dices tú, del catálogo de albures posibles, ¿no? Sí, Porque sí, ahorita también. estamos diciendo apenas unos cuantos ejemplos, pero bueno, hay mucha variedad de albures ya hechos, y ojo con esto, porque es un poco también como lo que puede pasar con la metáfora, ¿no? Que hace rato que mencionabas tú el libro de Lakoff. También el albur en algún momento puede caer en lo que es la lexicalización, que es lo que yo decía cuando es el albur burdo, ¿no? Que alguien dice algo y el otro contesta, me prestas, te sientas, ¿cómo? Y es como una fórmula muy burda. Muy Sí, básica además, ¿no? ajá. También, porque Entonces, no es realmente la construcción de una idea demasiado compleja, solamente es contestar, contestar, contestar. También yo estuve en ese momento consultando, mm, ya, a ver, ya te dije, el también me libro encontré debe ser el libro de Armando Jiménez de Picardía Mexicana, Picardia que es un libro Mexicana, básico porque fue el primero que registró esa cultura popular, no solo albures, otras cosas también. sí, otras Entonces, cosas. ¿quieres comentar sobre ese libro? Bueno, sobre ese libro nada más, sino estaba como haciendo un repaso general de lo que encontré, ¿no? También ahorita, pues hay muchos como el Chingonario y otros diccionarios así que son una recopilación de estos juegos lingüísticos que hay. Más, Hay uno también de albures, más ¿no? posmodernos y más hipsters, por supuesto. Mucho, mucho, pero pues ahí también podemos encontrar un poquito de consulta. También revisé muchas películas del cine de ficheras, ¿eh? Déjame decir, como, ay, ¿por qué estoy viendo esto? Pero Y creo, sí, creo que ahí, a ver, sí creo que ya en ese cine es donde se empieza a hacer. Y hay que entenderlo, digo, no lo estoy justificando, es más bien como tratar de explicar. O sea, ese albur se empieza a hacer el albur fácil y burdo por la necesidad de hacer los guiones rápido, de hacer las películas rápido. sí. Para quien no tenga el contexto del cine de ficheras que menciona Ida, bueno, en los ochentas, más o menos en México, se hizo mucho cine de lo que se llamaban ficheras, que son una especie de prostitutas, y que todo el ambiente era alrededor de eso, de centros nocturnos donde estaban estas mujeres y donde los hombres iban y se albureaban, ¿no? Y las películas era eso, o sea, el doble sentido, la exhibición de las mujeres, mujeres actrices guapas que salían con poca ropa y los albures, ¿no? O sea, el cine de ficheras básicamente es eso. Hay poco Sí, ingenio, hay poco arte, ¿no? Y el albur puede ser muy burdo en esas películas. efectivamente, sí, sí lo es. Y bueno, esa industria también popularizó mucho la idea de que el albur es algo muy mexicano. Exacto. Y yo creo que también es importante mencionarlo, ¿no? Con ese cine, que es una proyección al exterior y también al interior, por supuesto, de nuestro país, con eso se homogeniza la idea de que es algo, un rasgo muy mexicano, pero no, es un rasgo muy del centro del país. Sí, Ese tipo de albur por lo menos. Entonces, revisé como muchas cosas por el estilo, y lo que sí es que pude llegar por experiencia propia a la conclusión que ya había mencionado justamente ay, se me fue el nombre de Picardía Mexicana, que Armando es Jiménez. Armando Jiménez, que es pues básicamente algo infinito, ¿no? O sea, no se puede contabilizar, no se puede asir en un repertorio, porque justamente podemos hacer ciertos repertorios, pero todo va a depender del contexto, del ingenio, ¿no? Del juego de palabras,
de la improvisación. Entonces, hay parámetros generales a lo mejor para poder delimitar un poco estructuralmente cómo funciona desde el punto de vista de la lingüística, pero no vamos a poder tener nunca un corpus terminado de albures porque eso puede cambiar muchísimo, ¿no? Y que también se va a ver influido por el contexto de los hablantes. Y recordemos que eso es la literatura tradicional. La literatura de tradición oral es Claro. una serie, un acervo de recursos que ya en la práctica se van combinando, se van Exacto. improvisando, se van actualizando. Entonces, pero es eso, partimos de un acervo, pero que en el contexto se tiene que improvisar. Efectivamente. Entonces ahí está como que el juego es bastante interesante. A mí me gustó mucho hacer ese artículo. Fue también muy cansado, pues porque todo lo que se me ocurrió revisar, pero estuvo bastante divertido. Aprendí muchas cosas. Aprendí a decir muchas cosas y a entender muchas otras que no entendía. Insisto, luego todavía se me va la hebra porque pues, eso también es algo que tenemos que mencionar. La cultura del albur, por decirlo de una manera, requiere como todo, requiere práctica. Entonces, Y un sí necesitamos, contexto. si queremos, ajá, si queremos estar como en contacto con eso, pues requerimos estar en constante movimiento del pensamiento como para que a lo mejor el otro no me está diciendo nada, pero aquí cabe un albur, ¿no? Aquí cabe un doble sentido. Entonces, sí hay que estar ejercitando eso y Sí, se olvida. Así que si no lo ponen en práctica, se olvida. sí, y es un contexto. O sea, yo, por ejemplo, no soy alguien que se la pase albureando, No, como creen, Marco, no haría eso. aunque entienda muchas cosas, pero tenía un compañero de la universidad y cuando nos reuníamos, mi compañero y su hermano, sobre todo, que era un maestro del albur, pues en algún momento sí en la plática se podía dar eso, ¿no? Se podía soltar y contestar algunos albures. Y en el caso de estos dos amigos, mi compañero de la universidad y su hermano, eran muy ingeniosos y su hermano sobre todo podía improvisar de una manera sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hacía divertido. Otra vez, no el albur fácil de estarse diciendo y contestando fórmulas, que son ya fórmulas Sí. hechas y Que que son ya rutinas, ¿no? exactamente, Son rutinas. y que ya no es divertido porque ya no hay ingenio ahí, ¿no? Ya me acordé también cuáles fueron las fábulas que encontré así para el doble sentido. Las fábulas de Melón y su compañero, que no voy a decir cómo se llama. Lo escribimos en los subtítulos. Ahí lo escribí, las fábulas de Melón y su compañero. Ajá, sí, ya, pero sí, 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 sí. Y a ver, eso de Melón, no sé si lo sabes, había un músico cubano que se llamaba, le decían Melón, ¿no? Y de ahí toman el nombre Ajá. y ya el compañero, que no quieres decir tú y que tampoco voy a decir yo, bueno, ya fue justamente la modificación que se hizo para poder de ahí hacer, y ese ejemplo, qué bueno que lo mencionaste, porque eso es la literatura tradicional, ¿no? A Claro, partir del recurso de, tenemos dos personajes, uno que se llama Melón y el otro, que su compañero, ajá, que sí, que suena parecido, pero no es exactamente igual. A partir de los nombres de esos dos personajes, se puede hacer una serie de juegos, cambiar los elementos y estar albureando en todo momento, ¿no? sí, Entonces, voy a escribirlo y también quien no lo conozca y lo quiera buscar, seguro que lo busca en la red a partir de los dos nombres y le van a salir una lista de albures, algunos muy ingeniosos y también otros muy burdos, igual. sí, sí, claro. Yo me acuerdo que cuando yo descubrí esas fábulas, a cada rato iba con mis hermanas. ¿Te sabes la fábula? Fue bastante Que, divertido que, estar cabuleando a mis hermanas. ajá, aunque no sé si son fábulas, pero bueno. Es que yo las encontré, o sea, o yo cuando me encontré en mi búsqueda, pues yo no sabía mucho qué buscar
encontré las fábulas de, y había varios de esos ejemplos de. Pero entonces yo por eso me quedé con, ¿te sabes las fábulas de su compañero? Y Ajá. entonces, y mi hermana, no, no me la sé. Ah, pues y ahí ya se la contaba y ya. Fabuleaba un rato, me moría de risa. Entonces fue todo Bueno, un descubrimiento para mí. bien, todo esto lo vamos a anotar en los Ok. subtítulos. Muy bien. ¿Qué te parece entonces si ya vamos cerrando? Sí, yo creo que sí. Hay mucho todavía que hablar de este tema, como pueden ver, es bastante largo, podemos seguir hablando al respecto bastante rato, porque faltan varios elementos más que mencionar, pero yo creo que esta es una aproximación bastante interesante y ya quienes estén más clavados con ese tema, pues ya podrán buscar ya con los subtítulos y demás, ya podrán buscar algo que les interese leer al respecto. Pero pues esto también es un rasgo de la cultura popular, obviamente de una localidad, y en otro momento podemos hablar de estas figuras retóricas similares y otras que aparecen o que ya mencionamos aquí, pero cómo construyen otro tipo de elemento de la cultura popular. Por ejemplo, los refranes, que también van a tener figuras retóricas que incluso pueden ser similares a las de los albures, pero que tienen otra función, ¿no? También. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Aida. ¿Quieres que ya despidamos el programa? Ah, pues sí, ya solamente me queda invitarlos a que nos escriban. Este episodio, pues como vieron, no fue de miedo, fue de risa, pero ya saben que también estamos hablando constantemente de miedos. Y bueno, pues pueden mandarnos sus historias, sus colaboraciones, los temas que les gustaría que tratáramos. Mándenos sus propuestas a nuestro correo electrónico que es narrativasdiversas@gmail.com. Nos pueden escribir también por la página del Facebook que se llama Nunca te han espantado. Y bueno, estaremos recibiendo sus historias, sus propuestas para los siguientes programas. Acuérdense que en Nunca te han espantado también nos reímos a veces, ¿no? Como hoy. Sí, y está el canal de YouTube donde también en los comentarios pueden escribir eh, lo que quieran, sus historias o enviarlas, ¿no? Los clips de audio a nuestro correo electrónico. Entonces, bueno, hay muchos medios para comunicarnos. Claro que sí. Pues me dio mucho gusto, Marco. Nos estamos viendo en el siguiente episodio de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón. Muy bien, muchas gracias, Marco Antonio Molina, y nos Hasta la próxima. vemos.